de lo que corresponde al vector de transmisor de la leishmaniosis y la enfermedad de Carrión. Miren, en lo que corresponde a la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad parasitaria, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta este término, ya que este parásito muchas veces va a llevar a la ictericia a la persona. Entonces, queremos que ustedes vean en esa parte también que es importante ver que es el parasitismo muchas veces conlleva una desnutrición crónica, de la cual puede afectar al vaso, al hígado del ser humano. Entonces, por lo tanto, eh, la inmunodepresión de esta persona por la picadura de leucemias puede llegar a unas consecuencias, aparte de los problemas de salud, puede también desfigurar parte del rostro de las personas, ya que se forman heridas considerables, ¿no? Que muchas veces daña la piel, incluso hay personas que llegan a lesionarse con productos que no corresponden a un tratamiento adecuado. Eh, Miren, como todo procedimiento, toda institución tiene normas que pueden organizar o pueden ordenar el sistema de vigilancia entomológica. Contamos con una norma técnica de salud emitida por DIGESA en el año 22, ¿no? Es la norma técnica 194, donde tiene una finalidad y sus objetivos como toda norma y sus ámbitos de aplicación y sus procedimientos y las técnicas de vigilancia y control que está en esta norma, ¿no? Pero también tenemos normas técnicas también por parte de, o procedimientos de identificación de vectores por parte del Instituto Nacional de Salud, en lo que corresponde a vectores de importancia en la salud pública, como es la leishmaniosis y la enfermedad de Carrión, ¿no? Eh, Miren, dentro de las luxomias es un díptero porque tiene dos alas, ¿no? Es pequeño, mide más o menos de 2 milímetros a 5 milímetros. Su nombre genérico es los flebótomos, ¿no? La hembra es el vector, es un vector biológico, no se olvidemos que se ha referido a que hay vectores también mecánicos. Necesariamente tiene que haber una incubación dentro de su organismo del mosquito, ¿no? Cuerpo y las patas, la mayoría de especies son pilosas. Quizás en algún momento no los van a encontrar cuando observan al estereoscopio, porque cuando se atrapa con trampas de luz o en reposo con tubo capturador o aspirador, muchas veces las alas se deterioran y las zonas pilosas se limpian prácticamente por el contacto con otras especies más grandes cuando se capturan, ¿no? Entonces es un vector de enfermedades que estamos en este momento en incremento en algunas regiones, ¿no? Su hábitat natural reside en áreas tropicales y semitropicales, ¿no? Sobre todo en las partes selváticas encontramos gran cantidad, ¿no? Viven en las oquedades de los árboles, ¿no? Y vemos que estos están activos durante el atardecer, a partir de 5 de la tarde, en el crepúsculo de la noche comienzan a ser activos. Entonces veamos que la vía de transmisión, no quisiera, no me voy a ocupar mucho de esta parte, pero no nos olvidemos que dentro de la inoculación se da por el insecto, ¿no? La leishmaniosis al regurgitar prácticamente o lesionar la piel, la regurgita, entonces ahí es cuando los parásitos van a ser incorporados al organismo del ser humano, ¿no? Las acciones patógenas, vemos que generalmente en los artrópodos va a ser una acción traumática, puede haber lesión, porque no se olvide que la parte bucal de Luxomia es de corte, por lo tanto va a haber un trauma en la piel de la persona que está afectada. Miren, este es el mapa del vectores que están dispersos o los distritos que hacen vigilancia permanente en la parte de la Sierra de la Libertad. Tenemos la presencia, por ejemplo, en Gran Chimú, en la misma provincia de Gran Chimú, es el distrito de Compín. Aquí le hemos georreferenciado por distrito, distrito de Salpo, en lo que corresponde a Otusco. Tenemos a Quirubilca, en lo que es Julcán, Cachicadán, también donde hay
una zona que también encontramos al vector, pero cada una de estas especies, miren, como vemos, encontramos a Luxomia peruensis y Luxomia verrucara, que son las especies más prevalentes. Y Caballeroy que encontramos en Citabamba, ¿no? En lo que es Santiago de Chuco, y Luxomia noguchi en lo que es Patás, lo que es Huamachuco, perdón, en Marcabal, ¿no? Y también tenemos en Longotea la presencia de Luxomia verrucaro. Estas dos especies de Luxomia verrucaro y Luxomia peruensis generalmente son las que prevalecen en la zona. Veamos que los hábitos de peruensis es en el extradomicilio y verrucaron es en el intradomicilio. Pero eso no quiere decir que no encontremos peruensis, sí, porque las costumbres en la Sierra de la Libertad o en todos lugares la mayoría de personas prácticamente duerme con los animales, ¿no? O tiene corrales cercanos a la vivienda. Estos animales viven cerca de la casa porque deben ser cuidados por a veces los delincuentes que pueden robarle esos animales. Entonces, el vector llega a picar, si se desarrolla la materia orgánica en los corrales, tienen árboles o tienen cuevas donde puedan alojarse o desarrollarse la fase inmadura de las luxomias y al estar cercanas a la vivienda y tienen contacto con el ser humano, ocurre la picadura, ¿no? Entonces, dentro de la norma, miren, tenemos escenarios entomológicos, no le he hecho de acuerdo a lo que dice la norma, porque, ¿qué pasa? Que si yo marco el distrito de Cachigarán, eso quiere decir de que todo el distrito está infestado, y no es así, son localidades nomás, no es todo el distrito, ¿no? No nos olvidemos que es difícil tener una información epidemiológica debido a que la infección de leishmaniosis ocurre más o menos en un periodo de 2 a 8 meses. Entonces, por lo tanto, hay que tener una buena investigación epidemiológica y tener una investigación entomológica para poder estratificar nuestras zonas en cuanto a lo que corresponde a la anual, ¿no? Y entonces, dentro de la norma también tenemos, miren, identificado muy bien las características y los escenarios entomológicos, donde hay un primer escenario y segundo escenario, y nos da todita los métodos que debemos hacer, ¿no? Y las actividades que corresponden, y eso lo van a encontrar ustedes en la norma que presenté inicialmente. Miren, esto es lo que tenemos nosotros, hacemos un cuadro, un gráfico donde vemos cómo es que se encuentran las luxomias en la cantidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el peridomicilio que se ha encontrado, ¿no? A Luxomia verrucarum, en Bolívar, en el intradomicilio, se ha encontrado también Alusomia peruensis, en el peridomicilio a peruensis, en el extradomicilio, ¿no? Se encontraba Verrucarum, y en lo que corresponde a la parte rural, se ha encontrado también Alusomia peruensis en la parte peridomiciliar, y en la parte de rural también se ha encontrado a la especie Verrucarum. Entonces, hay diferentes sitios donde podemos encontrar de acuerdo a la geografía y de acuerdo también a las áreas de protección que tiene cada lugar, ¿no? Miren, esta son la cantidad de especies que se han encontrado, ¿no? En las localidades, ¿no? Cuando ya tiene una localidad mayor a uno, está en alto riesgo, y menor a uno se encuentra en mediano riesgo, y menor a uno van a encontrar, por ejemplo, zonas que generalmente no, o cero, que están en bajo riesgo, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos en mediano riesgo un distrito de marmot y dos en alto riesgo, mayor a una luxomia, ¿no? En lo que es Santiago de Chuco y Citabá. Esos son los lugares que hacen muestreo. Entonces, miren, aquí tomé la foto a una luxomia, y tenemos nosotros que para poder hacer una identificación tenemos que tener un estereoscopio que tenga un micrométrico, ¿no? De tal forma que tiene una barra de medición para poder ver. Generalmente nos guiamos en mi caso me guío más de las alas de estas especies, ya que para poder determinar, en este caso, otras partes del organismo que tenemos que tener en cuenta, es indispensable que tengamos en un futuro, ¿no? Un buen laboratorio donde podamos hacer una decoloración de estas especies para ver la espermateca, que es una también de los órganos que se puede identificar las especies, ¿no? Aparte de sus
eh, de sus órganos que están también en estructuras en la cabeza. Entonces, bueno, esa es una parte introductoria que ustedes pueden apreciar, ¿no? Cómo están divididos en los segmentos torácicos y 10 abdominales, ¿no? Es importante que vean que las zonas deben ser limpiadas, ¿no? De que no haya materia orgánica en descomposición, ¿no? Sobre todo en cuevas de murciélagos se ha encontrado al vector y se puede reproducir fácilmente la materia orgánica, ¿no? Pasan por cuatro mudas como toda especie, ¿no? Tiene sus características y su ciclo del vector también, ¿no? Va desde huevito, larvas, ¿no? Hasta pupa y después emerge adulto, ¿no? Sus características morfológicas ya hemos visto que de cómo son sus alas lanceoladas y todo el aparataje de lo que corresponde a la estructura, ¿no? Entonces, dentro de la vigilancia entomológica es importante que ustedes tienen que ver que tiene una finalidad para poder determinar las especies, ¿no? El objetivo de qué es lo que es ver en qué momento se incrementa también estos vectores, ¿no? Y los métodos de captura que ustedes pueden utilizar, actualmente ya no se utiliza el cebo humano, se utiliza trampas de luz, que generalmente es de luz amarilla, ¿no? Les pues aquí hay diferentes tipos de luz para diferentes especies, por lo tanto, las que siempre nos dan buena información en las trampas de luz amarilla, ¿no? Y también en algunos lugares utilizan, hemos utilizado en algún momento trampa llano, donde se deja un espacio de 50 centímetros y muchas veces se puede poner un animalito adentro y uno entra y en el interior puede hacer captura ya con tubo aspirador, ¿no? Manual. Y la búsqueda también, hay equipos actualmente donde hay manuales y también hay a motor invertido, ¿no? Para poder capturar a los diferentes tipos de especies en una zona. Y sobre todo se buscan las oquedades de los árboles, donde es su lugar. Entonces tiene también sus indicadores entomológicos, ¿no? Para poder entender cómo se embala la muestra, ¿no? De forma adecuada para que estas luxomias se conserven y poder llegar, ¿no? Dentro de sus características, ¿no? Tenemos sus alas, como estaba diciendo, son lanceoladas, ¿no? Son pilosas, su tamaño es de 2 a 5 milímetros aproximadamente, su dimorfismo sexual en los últimos segmentos del abdomen se puede diferenciar, ¿no? Entre las genitalias entre el macho y la hembra, que lo vamos a ver a continuación. Es solamente para ver, miren el tamaño de una luxomia, que es tan pequeñita, que es bien tedioso hacer su taxonomía, ¿no? Y aquí es una breve transmisión del patógeno, cómo se distribuye a nivel mundial, ¿no? He aquí unas zonas de las zonas características, miren, del lugar, para que vean que es un lugar donde el vector generalmente no es en el pueblo, es en la parte baja de estas zonas, pero que el vector, mientras tenga como o llegar a la casa vegetación, porque no olvidemos que el Luxomia no vuela mucho, son saltos cortos que vuela, pero llega a la zona apical. Entonces, para estas días es rociado en la zona donde tenemos problemas y lo que sugerimos siempre es que tengan repelentes y todo lo que es, ¿no? Y cómo podemos hacer el control. Generalmente estábamos controlando en años pasados, antes del 2018, con dos aplicaciones de rociado residual en la población, ¿no? Entonces ya viendo más sobre la taxonomía, queremos que ustedes vean de que la taxonomía, ¿no? Es un proceso práctico de identificación para poder reconocer, ¿no? Investigar o redescribir un taxón para un artículo científico o publicación científica o de acuerdo a las normas de nomenclatura biológicas actuales, ¿no? La sistemática se divide en tres niveles: identificación, clasificación y lo que es nomenclatura. Entonces, miren, la importancia taxonómica es que no va a poder decir, ¿no? Que que este es Aedes aegypti, que este Culequince fasciatus, ¿no? Que este es a un anófeles, ¿no? Como género o especie, y la especie de Luxomias, ¿no? Esa es la taxonomía que nos va a ayudar. Entonces, como toda especie tiene que tener una nomenclatura, ¿no? Las especies se nombran por un sistema binomial. Para los nombres de las especies de dos palabras, la primera corresponde al nombre del género o pertenece o escribe siempre con la inicial mayúscula. La segunda palabra con el nombre específico, que debe escribirse enteramente en minúscula y debe concordar gramaticalmente con el nombre genérico
ambas son latinas o latinizadas. En este caso, por ejemplo, si nos referimos al nombre científico de Luxomia verrucarum, Luxomía, Luxomía es el nombre genérico y Verrucarum es el nombre específico. Entonces, de esta forma debe escribirse, muchas veces se hace en cursiva o se hace en negrita, o también podemos identificarla entre comillas, ¿no? Esa es una forma de representar. Entonces, miren, para que ustedes más o menos tengan la noción de poder hacer una buena taxonomía, ustedes tienen que tener bien definido, ¿no? Las partes de un insecto, ¿no? Que tiene su cabeza, su tórax, su abdomen, ¿no? Cómo están constituidas sus patas, cómo ven las alas, sus nervaduras, cómo se nombran al tipo de nervaduras que tiene cada una de las venas que tiene la ala del insecto, ¿no? Esto, cómo está compuesta su cabeza, su proboscis. Entonces, tenemos que tener una buena identificación cuáles de estas partes se denomina, ¿no? Entre las diferencias entre cabeza, tórax, abdomen y la parte de los segmentos, sobre todo cuando uno tiene que identificar a una especie que muchas veces decidimos, ¿no? En el caso de Sayiti, por ejemplo, dice, en el octavo segmento encontramos una hilera de espinas, ¿no? Tridentadas o monodentadas. Entonces, dependiendo de la especie, vamos a ver cómo es que vamos a poder identificar las especies. Entonces, dentro de la anatomía del mosquito, como le dije, ya tenemos que tener en cuenta que son artrópodos de la clase insecta, ¿no? Se refiere a que, por ejemplo, en caso de los artrópodos, ¿no? Que tiene cuatro cuerpos y patas articuladas divididas en piezas móviles, ¿no? En el caso de insecta, ¿no? El cuerpo con tres pares de patas. eh, en la parte díptera, quiere decir alas, un par de alas, ¿no? O alas modificadas en algunos insectos, ¿no? Entonces, miren, yo les voy a invitar a que ustedes puedan leer parte de información que les va a ayudar muchísimo a poder entender quizás un poco más. Aquí les voy a dejar la referencia de poder llegar a este documento, en lo que está en el Google está traducido al castellano, pero aquí nos dice sobre la vigilancia y prevención y control de la leishmaniosis en la Unión Europea y sus países vecinos. Entonces, miren, en este documento ustedes van a encontrar cómo es que ha encontrado a estos flebótomos, ¿no? Donde un estudio, ¿no? De cero prevalencia IFAT, ¿no? Y prevalencia de PCR en muestras de sangre de perros de policía se habrían viajado por todo el país, fueron de 12% y 3% respectivamente. La cero prevalencia fue de 10% en perros sanos de su distrito. Entonces, mire, ¿qué es lo que queremos ver con esto? De que actualmente, por ejemplo, se puede hacer la vigilancia en los canes de la población, de las localidades. Entonces, esto nos ayuda a poder ver de que hay circulación, ¿no? De los parásitos en la zona y que hay presencia del vector. Entonces, por lo tanto, los perritos que fueron a un lugar, llegaban enfermos y no sabían cómo se habían enfermado, entonces ya vieron de que al hacer el estudio a los canes encontraron que tenían parásitos de leishmaniosis. Entonces, por lo tanto, miren, es una forma también de hacer vigilancia y ya no lesionar a la persona para sacar de su muestra y hacerle un IFI, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una buena táctica para lo que es la determinación o la vigilancia de leishmaniosis, ¿no? Indirectamente a través de los canes de los pobladores, porque todos los pobladores, la mayoría tienen perros, se van a una localidad, tienen una gran cantidad de canes, ¿no? Entonces, miren, dentro del laboratorio tenemos necesariamente que tener un estereoscopio para poder separar las luxomias dentro de las muestras que te envían, nos vienen en viales, ¿no? En alcohol al 70%. Miren, le voy a hacer mi experiencia, yo utilizo hisopos, ¿no? Hisopos, está ahí, ¿no? Hisopos descartables, hay también hisopos estériles, pero yo uso ese tipo de hisopos que ya no se utilizan muchas veces las improntas, entonces yo lo utilizo en laboratorio. Y también utilizamos las agujas, en este caso las que se utiliza para inyectarse para las personas diabéticas que tienen este problema, necesariamente tienen
que utilizar agujas pequeñas, entonces esas agujas simplemente les modificamos la punta, les limamos la punta y nos sirve como estilete para poder manipular la especie. Se forman ganchitos también para poder sacar las especies y no lesionarlas, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos estas? No, porque no se oxidan, entonces tenemos una gran ventaja en este aspecto. Entonces, y aquí lo que me refería, ¿no? Que tenemos nosotros un estereoscopio, microscopio, estereoscopio, con su lente micrométrico para poder medir, las especies. Aquí vemos el montaje. Generalmente hacemos montaje en láminas, ¿no? Utilizamos una, una lámina nada más en un lado, ¿no? No utilizamos laminilla, nada, ¿no? Donde un depósito y también miren lo que hacemos es que este mismo hisopo de madera sacamos un cabello, ¿no? Un cabello que sea gruesito, ¿no? Hay personas que tenemos el cabello un poquito más grueso que las otras personas, entonces sacamos un cabello y simplemente le forramos con cinta masking y ya tenemos un estilete para poder mover las alas o las patitas de la luxomia para poder nosotros separar las partes y no poder y que no dificulte en la medición al ver el carril del, del microscopio, ¿no? Entonces, por lo tanto, en un Pyrex también se puede poner todas las especies y cada una la vamos sacando ahí, ¿no? Entonces, mire, una vez que ya tenemos ya la especie, ¿no? Pues es importante que tengamos en cuenta que una de las estructuras que prácticamente utilizamos para identificar cuando tenemos varias especies o de la misma especie, siempre separamos, porque cuando vienen completas, por ejemplo, una luxomia, las alas que identificamos a la especie, el cuerpo muchas veces está doblado o simplemente que está las patas encima de todo el cuerpo y nos impide una buena lectura. Entonces, necesariamente a veces que tenemos que hacer cortes para poder separar algunas especies, no todas, ¿no? Utilizan aspiradores y por lo tanto cuando se capturan vamos a tener esa dificultad, ¿no? Sobre todo en las trampas de luz, porque en las trampas de luz no se olviden que atraen varios mosquitos, hasta polillas, entonces por lo tanto a veces las polillas al querer escaparse chocan con la luxomia y las deterioran, muchas veces pierden sus escamas o sus pelitos y pierden también parte de las patas y muchas veces algunas sin cabeza porque algunas especies se las comen, ¿no? Entonces, miren, la trampas de luz nos dice cómo es el procedimiento de instalarlas, pero en la parte del mosquito, nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las partes importantes para estos estudios, ¿no? Que tenemos que tener siempre presente es que la cabeza podemos ver todas sus partes en lo que corresponde, ¿no? A las antenas, al clipeo, ¿no? Los ojos lanceolados como son, entonces toda su forma nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Abraham Cáceres es uno de los expertos en el INS para la determinación de especies, ya se jubiló, tengo entendido, pero tiene clases en la San Marco, ¿no? Sus diferentes claves taxonómicas que pueden utilizar ustedes, por ejemplo, hay claves dicotómicas, ¿no? Cualquiera de las eh, claves taxonómicas que pueden existir, generalmente hacemos uso de las más que tenemos, las brasileñas, ¿no? Y también tenemos del Instituto Nacional de Salud y investigadores peruanos, donde vemos cómo es que ellos han podido dibujar prácticamente en las claves dicotómicas que pueden ser pictóricas, ¿no? Mediante dibujos o gráficos o fotografías para llegar a los taxones. O también puede ser narrativas, ¿no? Como por ejemplo en una especie cuando está en una forma, dice, ¿no? Podemos decir, ¿sabe qué? Su forma de respirar es forma de 45 grados, ¿no? Su estructura, su sifón es pequeño, su sifón alargado, es negro, oscuro, su posición. Entonces, toda una descripción en cuanto a lo que es narrativa. Y los transcriptores, como le dije, pueden hacer una diferenciación entre cómo es que se hace la medición entre las venas, ¿no? Radiales, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, las mediciones y cómo es que se denominan las medidas de acuerdo a las dimensiones y ubicaciones de cada inervadura. Entonces, ese es importante que
ustedes puedan ver y vamos a ver cómo es. Entonces, dentro de las claves dicotómicas, como le dije, hay pictóricas que pueden ser, podemos ver cuál es la diferencia entre una especie y otra especie, y también vamos a ver entre sus diferentes estructuras, por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros cuando nosotros observamos eh, bien, vemos que los genitales, sobre todo, por ejemplo, la característica principal, como lo observamos, es de los Garrucarum, ¿no? La estructura, cómo es. Entonces, por lo tanto, vemos que tanto en los genitales en el macho como vemos las bombas y los ductos eyaculadores, cómo se encuentran. Y también vemos, en este caso, los parámetros como el tamaño y la forma en que tiene. Entonces, cada uno de estos dibujos nos ayudan a poder llegar a las diferentes especies y poder darnos cuenta cuáles de las especies que podemos circulan en nuestra zona. Por ejemplo, en mi caso yo me identifico mucho con Verrucarum y peruensis, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una estructura de serie que se llama la serrana y también la tosendi y también la pira. O sea, hay diferentes especies que podemos identificar. Entonces, también las claves narrativas, como le dije, ¿no? Que primeramente vamos a identificar desde si presenta alas, ¿no? Y si no presenta alas, vamos a pasar a de los diferentes números que pasa. Por ejemplo, sin alas, y si es con alas, ¿no? Vamos a pasar al 4. Entonces pasamos de que con alas en posición transitoria. Si nos dice que acá dice tiene con 4 alas, entonces voy a ir al 5. Y aquí voy pasando así sucesivamente y voy descartando si una especie tiene las características de uno y puedo llegar yo a lo que es las diferentes especies de insectos, ¿no? Entonces, miren, dentro de los flebótomos o la taxonomía que nosotros hacemos, generalmente yo me voy a la parte de la ala, ¿no? Estas alas vienen bien conservadas en muchas veces y en los diferentes órganos también que corresponden a cada una de las especies. Puede ser también en lo que corresponde a los genitales de las especies. También vemos a la espermateca también, que como diferentes características, ¿no? Entre el macho y la hembra, ¿no? Y también ya con ayuda del microscopio nos ayuda, por ejemplo, cuando hacemos las especies vienen, algunas vienen claras, algunas vienen oscuras. Por lo tanto, muchas veces la espermateca no podemos verla en la especie. Entonces, la espermateca, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se puede diferenciar qué especie es. Entonces, lo que hacemos es una decoloración con hidróxido de sodio, que nos ayuda a decolorar y podemos apreciar ya las estructuras internas de la luxomia. Pero hay que tener mucho cuidado en esta decoloración porque muchas veces hay unas especies que rápido, por ejemplo, en 1 hora ya se decoloran, hay unas especies que necesitan 5 o 4 horas, entonces hay que tener en cuenta porque si nosotros decoloramos mucho también deterioramos a la especie, entonces por eso hay que tener cuidado en lo que es el uso de hidróxido de sodio que utiliza para decolorar, ¿no? Y los patrones escoriónicos que también pueden verse ya al microscopio electrónico en algunos lugares, quería presentarles para que vean qué tanto podemos llegar y cómo es que dentro de la hembra pueden estar los huevos ya, ¿no? En algún momento para lo que es la oviposición. Entonces, por lo tanto, esas son ya de repente en algún futuro ver cómo es que vemos podemos ver el desarrollo de especies, ¿no? Y ya son especies que van a observarse a través del microscopio electrónico, miren las diferentes estructuras de los huevos y cómo están compuestos, ¿no? Entonces, en lo que hacemos nosotros, por ejemplo, una vez que tenemos la especie, ¿no? La cogemos con el estilete y la pasamos a una lámina, bueno, la paso a una lámina y la mayoría no podía avanzar en la pues, determinación taxonómica de especies. Muchas veces se hacían 10 somias en un lapso, a veces hasta 12, y es cansado, ¿no? Entonces, por lo tanto, una técnica que yo he hecho, y les voy a mostrar es de que una vez que saco la especie y la pongo acá, le pongo una gotita de agua. En la gotita de agua, con el estilete, con este estilete, ¿no? que, estamos, que tengo acá, la manipulamos y la ubicamos de tal forma que sus alas queden en una forma separada, ¿no? Entre ambas alas, porque a veces hay una ala que está completa y una ala que está incompleta, entonces la separo las dos alas y con la ayuda del hisopo en el líquido
le pongo en la esquinita del agua y lo absorbe todo y la alita se queda pegada. Entonces, es una técnica que hemos aplicado que no se deteriora el ala. Entonces, cuando yo quiero, ya una vez que leo, una vez que ya se seca el agua, miren, la pongo en la esquinita y comienza a chuparse el agua y me queda el ala fijada, ¿no? Entonces es una técnica que ustedes pueden utilizar, que nos ayuda muchísimo, una rapidez que después leerte hasta 30, 50 luxomias en tu horario que corresponde, ¿no? De 8 horas. Entonces, por lo tanto, miren, una vez que ya se secó, ¿no? Nosotros podemos hacer la lectura en esta parte. Entonces, es una forma de hacerla. Y una vez cuando yo quiero recuperar esta especie, porque las vuelvo a guardar y las identifico y le pongo la rótulo y digo, este es Verrucaro, este es Peruensi, o este es Noguchi, entonces le pongo otra gotita de agua y la regreso a su vial que voy a conservarlo, ¿no? En alcohol al 70%. Entonces, miren, ¿por qué no lo hago con alcohol? Porque cuando lo pones con alcohol, el alcohol comienza a evaporarse rápido y se seca inmediatamente y no me daña el ala. En cambio, con el agua, tiene una frescura prácticamente humedecida la ala que me permite tener un tiempo considerable para poder hacerla. Entonces, una vez que ya veo la lectura y veo todo lo que corresponde a las mediciones, yo ya determino qué especies. Entonces, también podemos ver en algún momento, ¿no? La espermateca, ¿no? Y el cibario para identificar macho y hembra, que lo vamos a ver. Miren, entonces, dentro de las lecturas que vemos, ¿no? Las diferencias entre el macho y la hembra, ¿no? El clipeo, bueno, cómo es la forma, ¿no? De cada una especie, en el caso de la hembra, ¿no? Es más voluminosa porque la hembra es es la que utiliza prácticamente las estructuras para corte, para succión de sangre, y en el cambio del macho no. La hembra es el que siempre nos da ese problema de dificultades, ¿no? O sea, ¿no? Las alas sí, lo identificamos, sí, también, sobre todo la parte de los ganchos, ¿no? De corte que utiliza, ¿no? En este caso, lo que tenemos nosotros generalmente en una zona, vemos de que, por ejemplo, los dientes como están en forma horizontal, ¿no? Los dientes verticales, los podemos diferenciar en las diferentes especies. Por ejemplo, si viéramos de que en una especie de Luxomia, ¿no? Tenemos las terminalias, no las tenemos, pero tenemos las estructuras, ¿no? En los dientes, entonces podemos ver de que la que tiene dientes es la hembra que tiene estas estructuras, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos ver y podemos recuperar también las especies. A veces nos viene sin cabeza, a veces nos viene sin patas, a veces nos viene sin alas, entonces ahí la diferencia, ¿no? Entonces, miren, dentro de los machos podemos ver cómo es que las terminales, ¿no? Para identificar cómo es la estructura para llegar a lo que es peruensis, ¿no? Incluso ver los parámetros también de las especies para poder ver qué especie es. En el caso de las hembras, los palpos, ¿no? Cómo se encuentran e incluso eh, las alas, ¿no? Y la medida de las alas que generalmente nos regimos, en mi caso me rijo mediante la medición de las alas, que vemos también las estructuras como ya vimos también en los diferentes lugares que hemos visto. También nos damos ver acerca de los genitales, ¿no? La forma terminal como esa pues, es una hembra, ¿no? En el cambio, en el macho tiene esta forma para poder copular a la hembra, ¿no? Entonces, esa es la importancia que entonces no, como nos regimos nosotros, en mi caso, estoy hablando de mi caso, que nos regimos en cuanto a la medición de las alas, eh, nosotros tenemos en cuenta de que las medidas no son características en algunas especies, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando uno tiene las alas, ¿no? Ve la forma primeramente como es lanceolada, ¿no? Para determinar que es de una luxomia, porque a veces nos viene un ala y no nos viene el cuerpo de la especie. Entonces vemos que la guiamos la lectura, ¿no? Entonces la forma lanceolada, bueno, es característico de una luxomia, están revertidas de setas, ¿no? Finas y largas, ¿no? Implementadas con nervaduras, sobre todo estas nervaduras, ¿no? Características de Luxomia, otras especies no tienen la parte de acá, algunas cambian su bifurcación, entonces el largo, los márgenes, cómo están definidas, ¿no?
esta sala, ¿no? Presentan escamas en la mayoría de las nervaduras. Entonces, en base a estas características principales, ¿no? Los flebotos, podemos determinar las especies, ¿no? Entonces, miren, nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, la medida, ¿no? Entre, por ejemplo, delta, ¿no? A medir la delta entre la bifurcación 2 y la bifurcación 1, ¿no? La medida de la delta en la especie Caballeroy va de 10 a 20 milímetros, ¿no? Observados en el estereoscopio. De esta forma las colocamos para medir, por ejemplo, cuando queremos medir la alfa, ¿no? Desde la R2 hasta la primera bifurcación de la delta. Entonces, medimos esta distancia. Entonces, vemos de que, por ejemplo, en nuestro caso, medimos para saber que si es una especie caballeroy, va a medir entre 10 y 20 milímetros, ¿no? Micrómetros, perdón, el espacio de la delta. Entonces, en Noguchi, que hemos encontrado, es de la delta, es de aquí entre 9 y 15. ¿No? Ese es el rango que hemos encontrado, ¿no? Aparte de las otras estructuras, como le dije, que vemos también la espermateca, ¿no? Y también el mesonoto y lo que corresponde a las genitalias, ¿no? En el caso de Verrucaro, miren, la que mayor encontramos se encuentra la delta, ¿no? En este caso de la medida de la R1 y entre la bifurcación de la R2, ¿no? Que vemos en esta nervadura, hemos encontrado que mide de 18 a 30, ¿no? Eh, y la alfa, que mide desde la primera R1, la bifurcación R1 con la R2, mide de 60 a 70 milímetros, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos darnos cuenta de que una de las características principales que nosotros vemos es la medición de las alas. Entonces, este se enverrucaron. Mire, y en peruensis, mire la delta, ¿no? En este caso de la R1 y la bifurcación de la R2, mide 35 a 48 minutos, más grande, ¿no? Peruensis es más grande que Verrucaro. Entonces, en cuanto a las medidas, ¿no? El alfa mide de 60 a 90. Entonces, de la R2 a la primera bifurcación de la delta mide de 60 a 90 milímetros. Entonces, nosotros con esta lectura, ¿no? Pasamos a un cuadro donde ponemos las medidas, ¿no? Y a las finales vemos que, viendo las genitales, si es macho o hembra, macho, la mayor cantidad de machos hemos encontrado, ¿no? Hembras. Y miren aquí en este caso una lectura, por ejemplo, dice alas deterioradas. No hemos podido definir qué especie es. En el caso sí, las demás sí hemos encontrado Lesumia verrucarum, Lusumia verrucarum. Entonces, es una de las formas nosotros de poder registrar prácticamente la lectura de estas especies. Entonces, en cada lugar va a encontrar ustedes cómo poder hacer un buen diagnóstico y poder mejorar las técnicas, ¿no? Yo les explico mi técnica, cómo hago para poder avanzar en la lectura, porque es bien cansado y tedioso. Una vez que tengan ya el experticia, les van a leer más rápidamente la información, ¿no? Esa es la información que tenía para ustedes. Em, Miguel, a ver si hay algunas preguntas, Sí, por Félix, favor, para resolverlas. primeramente, tu amplia experiencia, justamente hemos visto como Colegio de Biólogos del Perú y como BQC, sabemos que conoce de taxonomía y de la parte del laboratorio de entomología, y que más que Félix justamente está con nosotros. Más bien quisiéramos que ustedes de repente si tuvieran algunas preguntas e inquietudes, Félix ha explicado muy claro lo que viene a ser la identificación taxonómica de lo que es la luxomia. Vamos a dar 2 minutos, Félix, para que de repente puedan animarse. Quique, por favor, el micrófono. Si tuvieran preguntas, está Félix en este caso para poder eh, responder a las preguntas. Bueno, insulina, no sé. De repente alguien que quiera, Sí, cuando se refería a insulina, que las agujas que utilizan para aplicación de insulina a los diabéticos, a eso me refería, que ya, utilizamos el estilete como estiletes, ¿no? como estiletes, agujas muy finas.
Bueno, hay una pregunta, dice, ¿hay alguna especie de luxomia que sea el vector de la leishmania y la bartonella? Sí, bueno, es la misma especie en realidad. Lo que hay que tener en cuenta es de que de acuerdo al lugar de transmisión, por ejemplo, nosotros tenemos lugares, y no nos olvidemos que, y podemos ver algunos mapas que han descrito los que nuestros amigos mexicanos, por ejemplo, y también en el Perú, es que las especies compiten por un espacio. No en todos los lugares se encuentra, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo tengo una provincia que se llama Sánchez Carrión, por ejemplo, ahí hay bartonelosis y no hay leishmaniosis. Entonces, el lugar es endémico de Bartonelosis. Entonces, ahí está Verrucarum y peruensis. Entonces, es la misma especie la que transmite. Entonces, en Santiago Chuco Vuelta tengo leishmaniasis y no hay Bartonelosis, pero existen las dos especies ahí también, ¿no? Luxomia verrucarum y peruensis. Es indistintamente, es de acuerdo a la circulación en este caso, del parásito, ¿no? En la zona, ¿no? Bueno, dice al mismo tiempo el vector para ambas enfermedades. Ya está suelta su respuesta. No sé si hubiera otra pregunta. Estamos acá con Félix, un gran amigo y un colega que conoce bastante de lo que viene a ser la parte de taxonomía. Pueden ustedes estar con algunas inquietudes, dudas para que pueda absolverlas, Félix. Algunas preguntas que ustedes tuvieran.